a bandas delincuenciales que los hacen víctimas de trata. Y yo creo que tenemos que entender cada fenómeno por sí mismo. Gracias. Candidato López Obrador. Yo insisto en que debe de darse un tratamiento de cooperación para el desarrollo, que tenemos que hacer este acuerdo amplio, convencer al gobierno de Estados Unidos. Vuelvo a hacer referencia a la Alianza para el Progreso. Creo que fue un buen mecanismo. Tenemos que ponernos de acuerdo, todos los gobiernos de América del Norte y América Central, con este propósito de resolver de fondo el problema. Gracias, gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón quiere ir cerrando el bloque. 30 segundos tiene usted. Sí, presupuestalmente creo que México tiene que considerar mucho. Los migrantes mexicanos envían a México más de 580,000 millones de pesos más o menos, y le dedicamos a la frontera norte alrededor de 1,000 millones de pesos en el tema del fondo de la frontera, y muy poco dinero a la condición de la frontera sur. Hay que modificar presupuestalmente eso, utilizando evidentemente mucho de lo que hoy desperdiciamos en el asistencialismo, que solamente provoca más pobreza. Candidato Anaya, por favor. Quedan 9 segundos. Solamente apuntar un tema para mayor reflexión. Nos quedó pendiente, yo creo, en este bloque un tema muy relevante, que es lavado de dinero y que también impacta en la inseguridad. Un tema que Ricardo conoce bien del otro lado de la ecuación, y un tema que Andrés Manuel conoce bien, porque sigue de podernos transparentar cómo ha vivido. Muy bien, Yuriria, adelante. Pues cambiamos ahora, otra vez cambiando de tema, sí, pero no en realidad, porque vamos a seguir hablando de migrantes. Este es el bloque 3, los derechos de migrantes. Les recuerdo que este primer segmento abrirá con una pregunta de nuestro público participativo. Ustedes tendrán hasta 1 minuto para responder. Por supuesto que ya conocen las reglas, es igual a las anteriores. Gerardo Osuna, tu pregunta 2. Buenas noches a todos los mexicanos que nos escuchan en México y a todos los mexicanos que nos escuchan en el extranjero. La pregunta para ustedes, candidatos, es la siguiente. México es un exportador de migrantes a Estados Unidos principalmente, en su mayoría jóvenes. Defendemos el TLC y defendemos la soberanía del país. Sin embargo, existe frialdad y falta de acciones efectivas concretadas en torno a la defensa del migrante extranjero. La pregunta es, ¿qué dice el plan de acción de ustedes, candidatos, acerca de cómo defender los derechos primordiales de los migrantes en los países en donde haya mexicanos? Candidato Rodríguez Calderón, usted abre este bloque. La verdad es que no se ha hecho nada. En nuestro plan de acción está muy concreta la situación. Hemos dedicado muy poco dinero a eso. Los migrantes nos mandan mucho dinero. En Estados Unidos hay alrededor de más de 30 millones de gentes con origen mexicano que envían 580,000 millones de pesos. Lo que yo pretendo es dedicarle el 5% de esos 580,000 millones de pesos para la defensa completa del migrante, en cierta medida, no solamente cuando se viene, sino también en una condición de cómo están sus familias acá. Los migrantes nos dan más dinero que cualquier estado de la República en el Producto Interno Bruto. Entonces, esa parte de la reinversión, de la coinversión, tiene que crecer para que el migrante tenga a su familia acá también en muy buenas condiciones. Y esa es una parte que debemos de hacer y está en nuestro plan de acción que nosotros presentamos ante el Instituto Electoral. Gracias, candidato Rodríguez Calderón. Su turno, candidato Mid. Tenemos que trabajar en las dos direcciones, en las comunidades de origen, y tenemos que trabajar en la defensa del migrante fuera. En las comunidades de origen, cada año que le ganemos nosotros al joven en la escuela es un año más en beneficio de ese joven y del país. Cada vez que logramos que un joven consiga un empleo aquí, ese primer empleo le puede cambiar su destino y puede cambiar también el rostro de esa comunidad de origen. Si nosotros nos concentramos aquí en México
en que los jóvenes terminen la preparatoria, en que los jóvenes tengan apoyo para ese primer empleo, en que trabajemos en la comunidad de origen. Vamos a ver menos jóvenes buscando oportunidades fuera y más jóvenes transformando su país. Y una vez migrando, lo que tenemos que hacer es trabajar con cada una, porque cada uno de los estados los trata distintos. En algunos casos vemos casi esclavitud en el migrante mexicano y en otros hemos logrado avances importantes. Tenemos también que cerrar esa brecha entre el mexicano que hoy es tratado como esclavo y que necesita nuestra defensa y quien tiene mejores alternativas. Candidato, gracias. Candidato Mir. Candidato Anaya, Gerardo quiere saber cómo defender los derechos de los migrantes mexicanos en los países donde se encuentren. Tocas un tema fundamental, Gerardo. Lo que está pasando particularmente en Estados Unidos, que es donde están la mayoría de nuestros migrantes, es inaceptable. No solamente han aumentado 40% las deportaciones en lo que va de este año, sino que cambió el perfil. Ahora ya no solo están deportando al que acababa de cruzar, están deportando personas que llevaban allá 20, 30, 40 años. Acabo de estar en el albergue de Santa María la Ribera con Ana Laura, absolutamente destrozada. La deportaron recientemente, se quedaron allá sus 2 hijos, uno de 14, uno de 16, está condenada a 20 años a no poder regresar. No le permitieron ni siquiera hacer una llamada al consulado, llegó aquí esposada de pies y manos y lo que le dieron fue este costal para que metiera sus pertenencias. Cuando yo veo esto que está pasando con nuestros migrantes, digo, carajo, ¿dónde está el gobierno mexicano? Yo sí voy a estar del lado de los migrantes y lo voy a explicar con claridad. Gracias, candidato. Su turno, candidato López Obrador. Pues yo propongo 3 cosas, ¿no? Primero, insisto, en acabar con la corrupción. Miren, se ofenden porque digo que son lo mismo. Los dos se pusieron de acuerdo para aprobar que se le entregara a una fundación, Juntos Podemos, de Josefina Vázquez Mota, 1,000 millones de pesos. Él era canciller y él también era dirigente de lo que yo llamo el PRIAN. 1,000 millones de pesos a Josefina Vázquez Mota. Por eso no se atiende a los migrantes, se roban el dinero. Propongo que los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos se conviertan en una especie de procuradurías para la defensa del migrante. Y tercero, anuncio aquí que he invitado para que la próxima embajadora de México en la ONU sea Alicia Bárcenas, para defender los derechos. Gracias. Gracias, candidato. Candidato Anaya, parte de la intención de este debate es escuchar también a los millones de mexicanos que no pueden estar aquí con nosotros porque son indocumentados en Estados Unidos. Está tan de moda tener apoyos visuales que pensamos que los moderadores también deberíamos tener uno. Permítame presentarle a Antonio Alarcón. Antonio nació en Veracruz y a los 10 años emigró a Nueva York. Allá construyó una vida, tanto así que decidió quedarse, aunque sus padres optaron por volver a México. Antonio lucha por una reforma migratoria, se va a graduar del Queens College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York con una licenciatura en cine. Como Antonio, hay otros 540,000 jóvenes conocidos como soñadores o dreamers que han vivido en Estados Unidos toda su vida. Amigos, amores, trabajo, estudios, todo allá. El número de jóvenes indocumentados es muy superior a los 540,000. La gran mayoría quiere ayuda para quedarse en Estados Unidos porque allá han construido una vida. Esta pregunta no es mía, es de Antonio. ¿Qué se compromete a hacer usted por los dreamers mexicanos que luchan a diario para cumplir sus metas y ser reconocidos en un país, no el de allá, que no los acepta? Absolutamente todo. Estamos hablando de personas que fueron llevadas a Estados Unidos cuando eran apenas niños. Por cierto, tienes un libro extraordinario que recoge historias maravillosas, La Mesa, te felicito, León, que llegaron a Estados Unidos de niños, de bebés en muchos de los casos. Allá hicieron toda su vida. El presidente Obama, en un acto humanitario, propuso una iniciativa justamente para que no pudieran ser sujetos de deportación y ahora Donald Trump amenaza con deportarlos si no ocurre lo que él quiere en términos de la relación bilateral. Pero ¿cómo pasar de la protección al empoderamiento de estos jóvenes en la práctica? Explicaba yo con claridad, León, que lo que tenemos que hacer con Estados Unidos son 2 cosas. 1,
poner todo sobre la mesa en la negociación bilateral, porque si negociamos tema por tema, siempre tendrán más fuerza en la negociación. Y segundo, acudir a los organismos multilaterales, porque efectivamente, cuando la negociación es estrictamente bilateral, su economía es más grande, su población es más grande, y será difícil que logremos todos los acuerdos que queremos. ¿Y con los republicanos se puede hacer algo, candidato? ¿Con los republicanos? Déjame terminar la idea. Este es el tipo de temas, León, que hay que llevar a los organismos multilaterales, señaladamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No le importa mucho a Jeff Sessions, fiscal general, tampoco a Trump le interesan mucho los organismos multilaterales. Porque no lo hemos hecho como México históricamente lo sabía hacer. Por supuesto que tienen potencia y tienen fuerza los organismos multilaterales. Y déjame decir algo, así como hay historias de enorme tragedia, hay historias de éxito, de triunfo. Estuve antier con José Hernández. De niño le ayudaba a su papá en la pizca, en el campo, se convirtió en astronauta y hoy es un mexicano que está orgulloso de su país, que vive en los Estados Unidos. Queremos que haya muchos más como José Hernández, y eso lo vamos a lograr defendiendo el interés nacional y estando de su lado. Gracias, candidato. Candidato Meade. Solamente para hacerle una aclaración a Ricardo. Ciertamente la instancia multilateral ayuda, pero el trabajo que hay que hacer con los migrantes es exactamente al revés. El trabajo de los migrantes tiene mucho que ver con lo que logramos con los alcaldes y con los gobernadores. Para un migrante, la diferencia entre ser deportado o no puede ser una licencia de manejar. Para un migrante, la diferencia entre que su hijo tenga oportunidades o no puede ser que pueda pagar la colegiatura que pagan los residentes. Para un migrante, la diferencia entre poder hacer vida o no es el ejercicio de su profesión. Todo eso se logró cuando fui canciller. Gracias, candidato. Candidato Meade, justamente. Usted fue canciller y además pues por eso está contestando con esos reflejos ahorita a estas preguntas. ¿El gobierno actual tuvo los mismos reflejos en el momento en que todos los connacionales que se encuentran del otro lado empezaron a sufrir todo el acoso del que han sido víctimas desde la llegada de Donald Trump a la presidencia? Empezaron a ser víctimas del acoso mucho antes. Empezaron a ser víctimas del acoso, y son millones de historias, desde la administración del presidente Obama. La mayor parte de las deportaciones que hemos tenido en nuestra historia se dio en esa administración. Efectivamente, los migrantes hicieron un gran trabajo para lograr que se aprobaran estas dos medidas, la de los Dreamers y la del DAPA. La hicieron trabajando también con nosotros, y nosotros junto con ellos diseñando una estrategia que nos permitió, esos 530,000 jóvenes que dice León, de los que refiere, se registraron con nuestro apoyo consular, haciendo un trabajo compartido. Sí, candidato, pero usted tendrá ahorita ya clara la diferencia de las deportaciones en la época de Obama y las de la época de Trump. Sí. Es decir, las de Obama eran fronterizas. Eran deportaciones fronterizas de menos de 2 años. Sí, y las deportaciones, permítame, candidato, déjeme terminar de hacer la pregunta. Las deportaciones en la era de Donald Trump han sido al interior. Es decir, Donald Trump está separando familias mexicanas. Y en estos 2 años, el actual gobierno ha tenido reflejos para proteger a esas familias que están siendo separadas. De hecho, está separando familias americanas, lo que plantea un problema aún más complejo. Estas deportaciones que estamos estudiando, de gentes como el voluntario de los bomberos en Detroit, que tenía un restaurante exitoso, que llevaba 20 años viviendo en Estados Unidos, que regresó a México deportado, justamente del interior de los Estados Unidos, pone de relieve la diferencia. Unos y otros tienen que ser atendidos por el gobierno mexicano, y nuestro trabajo tiene que ser lo mismo que fuimos logrando en la frontera, lograrlo también del interior, las licencias, las ventanillas de salud, las ventanillas de educación, el trabajo con redes de sociedad civil, la contratación de abogados, la defensa férrea de nuestros migrantes, pero trabajando con las autoridades locales que muchas veces tienen mucho más impacto en la vida de esos migrantes que las autoridades federales. Cuando las familias han sido separadas y en caso de que usted ganara el próximo 1 de julio, ¿qué propone para que pues quienes están de este lado y que están por, pues no por, ahí sí, no por gusto, sino por necesidad, al revés, haciendo eco? Te diría un elemento adicional que ¿Puedo terminar mi pregunta, candidato? No por gusto, sino por necesidad, deportados de este lado puedan regresar a sus vidas. ¿Qué se comprometería un gobierno encabezado por usted a hacer por esos mexicanos que no están en México
porque decidieran regresar y no quieren quedarse? Primero, trabajar con ellos para no fallarles por segunda vez, que mientras estén aquí tengan empleo, tengan salud, que les demos acceso al IMSS, que les demos crédito, que les ayudemos a que se incorporen, que trabajemos con abogados para la reunificación. Pero te voy a decir, esa política de deportación hoy implica que en nuestras escuelas y en nuestros institutos de salud hay más de 600,000 niños americanos hoy viviendo en México, resultado de la reunificación en nuestro país. El reto es un drama de los dos lados y el riesgo es que le fallemos al mexicano y que le fallemos a su familia. Por eso tenemos que trabajar de los dos lados de la frontera, empezando por... Gracias, candidato Meade. Candidato Anaya, su primera réplica. Sí, me parece verdaderamente vergonzoso que José Antonio Meade compare lo que está sucediendo ahora con Trump con lo que estaba pasando con Obama. Es otro el perfil de las deportaciones y el problema empezó este día. El problema empezó el día que recibieron en Los Pinos a Donald Trump, cuando llevaba un año insultando y vejando a los mexicanos. Eso no es lo que se merece nuestra comunidad en Estados Unidos. Se necesita... Primera réplica, candidato Meade. Segunda. Muy cínico. Muy cínico para haber sido presidente de la Cámara de Diputados, encargado de las interparlamentarias, sin haber logrado un solo resultado en beneficio de los migrantes para venir aquí a pontificar. Se necesita ser muy cínico también para no conocer de Atlanta más que donde vivía la familia sin haber visitado una sola vez a los consulados o a los migrantes. Segunda y última réplica, candidato Anaya. Hay una cosa que es peor que los engaños, y es la hipocresía. Van dos veces que se refieren a Atlanta. Lo que no dice José Antonio Meade es que él se fue a estudiar a Estados Unidos, pagado por el gobierno mexicano, y lo que tampoco dice López Obrador es que su hijo estuvo estudiando en España. Pues no que muy nacionalista, los dos son unos hipócritas. ¿Quiere responder, candidato López Obrador? Es Riquín, Canallín, Riquín Canallín. No tiene nada que ver lo de mi hijo con el que tú hayas mantenido tu familia en Atlanta. A ver si me da tiempo de mostrarles la casa. Bueno, me va a dar tiempo, donde vivía el señor. Hoy en la revista Proceso lo denuncian por corrupción. Tiempo, candidato. ¿Quiere usar su otra réplica? Tiene más tiempo. ¿La quiere utilizar ahorita? Sí, de una vez. Adelante. De una vez. Hoy en la revista Proceso, miren, para esto la utilizo. Es un corrupto este señor. Engaña tontos. Yo creo que ya se le acabó su teatrito. Ya no tiene réplicas, candidato Anaya. Ya no tiene réplicas, candidato. Voy con usted, candidato López Obrador. Yo recuerdo que recién había asumido Donald Trump la presidencia acá en Estados Unidos. Lo escuché a usted, vine a cubrir su evento aquí en la Placita Olvera, en Los Ángeles, California. Usted hizo un discurso muy interesante sobre los discursos de odio, por supuesto, reprobando los de Donald Trump. Incluso se remitió hasta la Segunda Guerra Mundial, a usted que le gusta la historia. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer si resultara electo el próximo 1 de julio para proteger justamente a todos esos mexicanos que no están en territorio mexicano, están en territorio estadounidense y están siendo víctimas hoy en día de todo el odio que desafortunadamente ya echó raíz en tantos corazones de tantos estadounidenses? Bueno, yo aprovecho para comentarle a los migrantes, para decirle a los migrantes de que los vamos a proteger. Ya hablé de que los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos se van a convertir en una especie de procuradurías para la defensa del migrante, y que si es necesario vamos a acudir a la ONU para defender los derechos humanos de los migrantes. Hablé de que vamos a tener de embajadora en la ONU a Alicia Bárcenas, va a ser ese su
principal propósito. Pero frente a Donald Trump, o sea, ¿usted qué le exigiría para que los mexicanos que están en Estados Unidos no sean... Respeto, que no actúe con alevosía. Como no ¿pero algún lo han castigo enfrentado, para los crímenes de no odio? lo han enfrentado. Sí, debieron haber presentado denuncias en la ONU desde el principio. Yo lo voy a hacer. Yo quiero una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación. México es un país libre, es un país soberano. No vamos a estar nosotros sometidos a ningún gobierno extranjero. Candidato, y hablando de discursos que dividen, a usted se le ha señalado, lo han señalado muchos, de promover, bueno, ahora ya aquí a todos los presentes en realidad, de promover la división y el encono entre mexicanos. ¿A qué se compromete usted en caso de ganar la presidencia de la República para tumbar esos muros entre mexicanos? De este lado de la frontera. A la reconciliación, con una condición: que el gobierno represente a todos, no como ahora, que solo representa a una minoría rapaz. Que el gobierno represente a ricos y a pobres. Que el gobierno no esté al servicio de unos cuantos. Y que ya dejen de saquear y de robar a México. Son iguales. Aumentaron el IVA, los dos. Aquí tengo las pruebas de lo que estoy diciendo. Aumentaron el precio de la gasolina, el gasolinazo es de ellos, y se han dedicado a eso, a robar, a saquear. De todas maneras, no es mi fuerte la venganza, no los voy a desterrar, no los voy a perseguir. Justicia, no venganza. Gracias, candidato López Obrador. León. Tiene dos réplicas. ¿Tiene usted dos réplicas, candidato Rodríguez Calderón? ¿Las quiere utilizar? Fíjense, O ya no. y mexicanos que me están y nos están viendo, ¿ustedes creen que cualquiera de estos tres pueda hacer el trabajo de presidente? Si se le han pasado todo el debate peleando entre ellos, a ver quién es más rata de uno de otro, a ver quién es más venenoso uno de otro. Si ven, no me han dicho nada a mí, porque aquí hay una parte importante: los partidos políticos y quienes militan en ellos son lo mismo. Es una parte importante que se tiene que considerar. Tiempo, candidato, gracias. ¿Quiere utilizar su otra réplica? Le queda una, ¿eh? Bien. Andrés, dale un abrazo a Mid. Dáselo. Dáselo, pues. Era abrazos, no balazos. Dale un abrazo. Mira. Dale un abrazo aquí también además, a él, sí, claro. Voy a cuidar mi cartera. Claro. Y entonces, la parte importante es que te vuelvo a presentar. Desiste a los 3,000 millones de pesos de tu partido. Fírmamelo. No me des abrazo, fírmamelo. Ya te lo planteé, ya te lo planteé. Tiempo, candidato Rodríguez Gracias. Calderón. Gracias. Bueno, candidato Rodríguez Calderón, durante años el énfasis en la política migratoria se concentró en la emigración de México a Estados Unidos. Hoy el reto principal, ha quedado claro, es el regreso de los mexicanos al país. Las deportaciones han subido con Donald Trump. En los últimos meses del 2017, 54% más deportaciones, de acuerdo con datos de Univisión Noticias. De una u otra manera, todos ustedes han prometido no solo recibir a los mexicanos que vuelvan, sino ayudarlos a reinsertarse en la sociedad mexicana. Y esto es un tema muy importante. La pregunta es ¿cómo? 78% de los indocumentados mexicanos han vivido en Estados Unidos por al menos 10 años. Estamos hablando, candidato, de 4,800,000 personas que han vivido allá más de una década. ¿Qué le ofrecería su gobierno concretamente, sea específico, a los mexicanos que regresan? Pienso, por ejemplo, salud, educación, vivienda, específicamente. Evidentemente con la condición de trabajo, con los 12,000 millones que no quiere firmar ninguno de ellos tres. Y aquí es la oportunidad de volverlos a provocar. Atrévanse. Son 12,000 millones de pesos que ustedes se gastan al año. Con eso le damos empleo a todos ellos y bien remunerado, compadre, bien pagado. Podemos hacer el trabajo de reinsertar a la salud, a la educación, a todos aquellos que sean regresados de manera digna. Presupuestalmente creo que se puede. Es ingrato que cualquiera de los que
hoy queremos aspirar a México, no tengamos... Más allá de ese dinero, una propuesta concreta. La propuesta es esa, se necesita dinero, compadre. No puedes hacer otras cosas sin el dinero. ¿Y qué hará con ese dinero, ya que lo tenga? Darles empleo, evidentemente, generarles condiciones de empleo, de salud, de educación y de atención. Que tengamos un equipo, pero no de burócratas, sino de gente experta que pueda atraerlos. Hay muchos genios en Estados Unidos que necesitamos acá, que son hijos de nuestros migrantes y que tienen la oportunidad de trabajar en empresas en México, potenciar la empresa en México para que puedan venir al regreso de tener un gran empleo y bien pagado y bien remunerado. Hay todo un debate en Estados Unidos con el Partido Demócrata y el Partido Republicano sobre este tema. ¿Estaría usted dispuesto a pagar o a ayudar a pagar activamente el muro si a cambio se obtuviera